Muy buenos días a todos. Agradecerle a todos los asistentes por su asistencia, agradecerle a Grant Thornton por ser nuestro aliado siempre en este tipo de eventos en los que siempre buscamos divulgar y dar a conocer temas muy importantes para la operación de las empresas que realizan operaciones de comercio internacional. Y en esta ocasión, pues bueno, voy a comenzar yo con un breve panorama internacional y posteriormente pasaremos a hablar de los aspectos fiscales. Voy a compartir en estos momentos mi pantalla, simplemente para hacer un par de comentarios muy breves frente a lo que estamos viendo en comercio internacional. Lo primero, acá estamos presentando el crecimiento del mundo durante los próximos años. De manera general, aquí esta fue la foto que nos ha dado el Fondo Monetario Internacional, en donde se espera un crecimiento incluso un poco más bajo en 2024 que en 2025, pero a esta foto, incluso esto cambia día a día. Esta foto ha cambiado por un tema muy, muy, muy importante, y es que Estados Unidos, por ejemplo, en el segundo trimestre del año tuvo un crecimiento mucho más alto que el esperado. ¿Cuál es la importancia de esto? Esto tiene una importancia muy grande porque significa que la economía de Estados Unidos está mucho más saludable de lo que se preveía, con lo cual se espera que tenga una demanda mucho más grande y podría tener en ese sentido unas mejores importaciones. Un tema que ya de todas formas vamos a combinar con lo que estaremos viendo con el panorama político. América Latina. América Latina, digamos que es una región dependiente de materias primas y va a depender mucho de lo que siga pasando con precios o de productos agrícolas, como por ejemplo en Argentina o en Brasil, o en combustibles como en Colombia, el mismo Venezuela, o Ecuador, por ejemplo. Entonces es una región que tiene una particularidad importante. La zona euro tiene una importancia grande porque ya lo vimos, pues la zona euro no es una región que crezca mucho, pero es una región fundamental para las exportaciones, por ejemplo, de Colombia. Está creciendo, se espera que crezca en 0,9 en 2024. Entonces, pues tiene una tendencia al alza. Y China se espera que crezca para 2024 en 5%. No son los crecimientos a los que estábamos acostumbrados hace más de una década, en donde estábamos hablando de 2 dígitos por año, pero sin embargo es un crecimiento que es importante, sobre todo si lo comparamos con el resto del mundo. Y es importante porque China, y ya lo vimos hace 4 años en el COVID, pues es un país que es una región en donde, pues si China estornuda, el resto del mundo se resfría, ahora con una mayor literalidad que antes. Entonces, de alguna u otra forma, pues es un país que es fundamental, sobre todo por temas como los que vamos a hablar ahora. Primero, un telón de fondo en donde incluso acá estamos hablando de algo que vamos a ver hacia los próximos años, y es una rivalidad comercial, diplomática, tecnológica y no sabemos si militar entre China y Estados Unidos, que son las grandes potencias del mundo en el siglo XXI. Esto es importante por todo lo que se nos viene de cara. Por ejemplo, bueno, ya vamos a tener a Joe Biden para los próximos 4 años, posiblemente sea Donald Trump, que es el base case que están presentando ahora los analistas del mercado, y eso nos puede generar grandes turbulencias, porque de alguna u otra forma, ya lo vimos cuando tuvimos el primer periodo de Donald Trump, en donde se esperaba que tuviera un proteccionismo grande, y lo tuvo, pero ahora estamos hablando de temas como que está pensando en imponer aranceles generales de 10% a todos los productos que lleguen a Estados Unidos, no importa el origen. Habrá que esperar qué termina sucediendo con esto y cómo coincidiría con todo lo que estamos hablando en términos de los acuerdos comerciales que tiene Estados Unidos, pero también la relación que tiene con su contraparte más importante, que es China. ¿Por qué? Porque ya estamos viendo, por ejemplo, a hoy que están comenzando a imponer mayores aranceles a unos sectores estratégicos como los semiconductores, como todo el tema de vehículos eléctricos, como todo el tema de baterías, minerales críticos, paneles solares. Entonces, digamos que todo esto pues nos genera una incertidumbre muy grande, porque posiblemente primero China vaya a tomar medidas similares, retaliatorias, no solamente en términos de aranceles, sino en términos de restricciones en exportaciones, por ejemplo, de minerales críticos, en términos de muchos de los temas que nos pueden llevar a tener dos polos y a tener un menor comercio internacional.
con otro tema que nos parece muy relevante de cara a lo que estamos viendo durante las últimas semanas. La semana antepasada, la Organización Mundial del Comercio realizó su examen de política comercial a China, un examen que hace periódicamente y no sé si hace más de 6 o 7 años, creo que tal vez un poco más a China. Y dentro de los temas que más preocupan, y sobre todo a países como Colombia, que de alguna u otra forma tienen un aparato industrial relevante en sectores estratégicos, como por ejemplo el de construcción, pues uno observa que China, por ejemplo, está generando apoyos financieros a industrias estratégicas, pero no está diciendo de cuánto es el apoyo y no ha sido transparente ni siquiera ante la Organización Mundial del Comercio. ¿Qué quiere decir esto? Está generando apoyos a través de fondos gubernamentales de orientación o de inversión en sectores como semiconductores, construcción, vehículos eléctricos, acero o vidrio, pero no está diciendo cuánto es el apoyo. Y esto coincide mucho con lo que se ha hablado durante los últimos días, durante las últimas semanas, con respecto a la sobreproducción que hay en China y a la puesta de productos a bajo precio en el resto del mundo que pueda estar afectando a industrias en diferentes países como en América Latina y como lo estamos viendo en Colombia, y ha llevado a que ciertos sectores comiencen a imponer medidas de defensa comercial, como por ejemplo la que acabamos de ver precisamente la semana pasada, como fue un derecho provisional a lámina de acero aquí en Colombia del 30%. Y esto lo vamos a comenzar a ver durante los próximos meses de una manera mucho más profunda en la región y aquí en Colombia también para algunos sectores estratégicos. Entonces es un tema al que le tenemos que prestar atención. Un tema que no quiero, al que no quiero dejarme de referir como contexto internacional, todo lo que está sucediendo. Eh, Vimos acá ponemos esta gráfica muchos de nuestros afiliados la pueden haber visto en otros escenarios, pero acá un poco lo que estamos viendo es que se están incrementando nuevamente los fletes. Durante las últimas 2 semanas hemos visto cierta estabilidad, un poco qué es lo que son los dos de los temas que están afectando. Primero, un tema muy importante es que seguimos con la turbulencia geopolítica en el Medio Oriente, lo cual ha generado que se cierre el paso se cierre no, las navieras decidan no pasar por el Mar Rojo y dar toda la vuelta por el sur de África, por el Cabo de Buena Esperanza, y esto nos lleva a tener mayores tiempos y esto ha coincidido con una demanda muy fuerte, un comercio internacional muy fuerte. Cuando estamos esperando una demanda internacional que estuviera creciendo al 3%, estamos creciendo al 6%, con corte al segundo trimestre de 2024. Esto ha generado una presión en el comercio internacional, lo cual se ha aunado a, por ejemplo, algunas congestiones en puertos clave como los puertos de Singapur y ahora los de México, que también tienen unas congestiones muy graves, e incluso ha llegado a afectar a puertos como Buenaventura, en donde algunas navieras han optado por seguir derecho y dejando, digamos que, alguna, dejando, digamos que, algunas ventanas en donde no hemos recibido mercancía que era importante para algunos de nuestros importadores. ¿Esto qué es lo que nos está generando? Estamos viendo menor confiabilidad de horarios, mayores retrasos y unos fletes que podrán estabilizarse durante los próximos meses, pero que siguen siendo una incertidumbre. Acá también, acá simplemente para complementar lo que estábamos viendo, el canal de Panamá ya no, digamos, ya no es en estos momentos ha dejado de ser una variable de incertidumbre porque ha comenzado a llover. El volumen de comercio internacional está creciendo en 2024 un poco más allá de esto que nos había mencionado la OMC. Al momento estamos creciendo al 6%, habrá que esperar que volvamos a crecer al 4 o al 3%, pero estos son presiones que nos llevan a gestionar la cadena de suministro de una manera mucho más responsable, teniendo en cuenta que el just in time pues, va a tener ciertos retos nuevamente. Y para finalizar, los retos que estamos viendo en el mundo son retos que vamos a tener que tener muy presentes en nuestras operaciones de comercio exterior y en nuestras operaciones de nuestras empresas. Por una parte, a 2 años, el tema de información falsa, desinformación, ciberseguridad. Este es un tema muy importante porque de alguna u otra forma nos muestra la vulnerabilidad a la que pueden tener nuestras empresas. Por otra parte, el tema de eventos climáticos y el tema de cambio climático ya lo estamos viendo de una manera mucho más robusta. De esto tenemos que comenzar a hablar todos, de esto tenemos que comenzar a trabajar en nuestras empresas. Y el tema de migración y polarización social es un tema que sigue y que va a seguir teniendo mucho de qué hablar y que incluso va a tener un tema geopolítico muy importante
para el desarrollo en los próximos años. Yo simplemente quería dejar como telón de fondo esto para que simplemente, para darle paso a Grant Thornton, al equipo de Grant Thornton, para el resto de la presentación. Por favor, les agradecemos que pueden ir poniendo sus preguntas en la caja de preguntas. Precisamente hay una acá que menciona el derecho de la lámina de acero del 30%. Así es, son unos derechos provisionales antidumping porque la investigación continúa. Más adelante podemos abundar al tema. Muchas gracias. Giovanni, muchas gracias por este interesante panorama que nos presentaste a modo rápido en píldoras. Y bueno, ahora sí queremos entrar pues a fondo de nuestra charla. Yo le quiero dar la palabra a Ana Cepeda, que es socia de Tax Compliance en Grant Thornton, y a Diego Fuerte, que es el gerente de impuestos, quienes nos van a hablar un poco más de este tema de todos los aspectos fiscales que hay que considerar. Si tenemos dudas, por favor, les agradezco, pongamos las preguntas en el Q&A, en la caja de Q&A para que podamos irlas contestando al final de la charla. Muchas gracias. Gracias a ti, Sandra, y buenos días para todos. Pues es un honor estar aquí con ustedes para tratar, digamos que un tema de suma importancia en el mundo del comercio internacional. Y Giovanni nos ha dado un recuento de esas proyecciones en el crecimiento a nivel mundial, que son muy importantes conocerlas de cómo va el mundo. Pues digamos que en esas pues se expresan los grandes desafíos y oportunidades que tiene el comercio exterior y pues esa perspectiva de cómo vamos con respecto a las tendencias globales, ¿sí? Y digamos que esos mismos desafíos y oportunidades en el contexto aduanero, pues es un reto que no solo lo podemos ver desde la perspectiva aduanera, sino desde lo fiscal. Por eso quisimos, digamos que hacer este conversatorio para revisarlo desde desde los dos ángulos, que por supuesto, pues es crucial cuando estamos realizando esas transacciones de comercio exterior. Y Diego Fuerte, nuestro gerente de impuestos de Grant Thornton, pues más adelante nos va a hablar sobre esos aspectos fiscales importantes o qué debemos tener en cuenta o qué debemos conocer en temas precisamente de exportación para complementar esta charla, ¿sí? Entonces, importante decir que las tendencias globales en el comercio exterior pues están siendo moldeadas y está siendo un reto por una serie de factores. Y Giovanni no lo comentaba ahorita, temas económicos, políticos, que afectan cómo las empresas, digamos, que operan a nivel internacional. Y es importante dejar de lado, digamos que, o sí, digamos que dejar a un lado que el comercio exterior no viene en constante evolución. Lo contrario, viene digamos que evolucionando y hoy vivimos en un mundo donde se ha evidenciado cambios importantes, avances tecnológicos, y esto es un punto, si quieres, María Alejandra, por favor, la siguiente slide. Em, Siguiente, por favor. Ahí, entonces vemos lo que les decía, temas económicos, políticos, tecnológicos, que es lo que tenemos que tener muchísimo cuidado y estar dentro de todos estos avances a nivel internacional. Las empresas que participan, pues digamos que en este entorno global, pues deben navegar tanto por esos desafíos aduaneros como los fiscales, porque se debe de ver, como les decía anteriormente, pues de la mano. Yo puedo entender y puedo tener en cuenta esos cambios aduaneros, pero si no tenemos en cuenta o no estamos presentes o prestando la atención a lo fiscal, pues es un inconveniente. De la misma forma, si no tenemos en cuenta lo aduanero, con esta cantidad de cambios pues que nos ha llegado, pues estamos dejando de poder lograr pues una estabilidad financiera en la compañía. Y todo es importante porque y para qué. Digamos que para asegurar el éxito y la sostenibilidad de las operaciones de comercio exterior. En Colombia, como muchos ya saben,
el decreto 659 pues nos ha traído modificaciones importantes. Seguramente todos han escuchado sobre estos cambios y aunque no vamos a profundizar en el tema, ¿sí? Es crucial que se anticipen a estos cambios, que se entiendan y se comprendan claramente y actúen pues en consecuencia sobre ellos. Este decreto pues ya está sobre la mesa, presenta tantos desafíos como oportunidades, ¿sí? Digamos que el tema que sea escalonado o como lo quieran llamar, que ahora la parte que va a entrar en vigencia o lo último que se ha dicho, que se ha nombrado por ahí, que se entrará en el 2025, pues lo único, no nos podemos quedar es con esa información. Lo que nosotros queremos llevarles a ustedes es que actuemos desde ya. Por un lado, porque tenemos que adaptarnos a esas nuevas normativas y procedimientos, digamos que puede implicar ajustes significativos en todas nuestras operaciones de comercio exterior, en nuestra cadena de suministro, en nuestra logística, hasta pues para hacer esas estrategias fiscales, pues que son muy importantes que las tengamos en cuenta. Por otro lado, digamos que estas modificaciones pues también nos pueden abrir nuevas puertas y ofrecer beneficios que si se gestionan correctamente, pues pueden optimizar nuestra posición competitiva y una posición operativa en el mercado global. Y a eso vamos. Y a eso, digamos que los invitamos a operar bajo una gestión de forma correcta. Y ese es uno de los retos más importantes, a conocer la norma aduanera, los procedimientos de los proveedores con los clientes internacionales, digamos que aprovechar esos beneficios arancelarios. Siguiente, por favor, que ahí encontramos, digamos, todos estos beneficios, aprovechar, digamos que esas beneficios arancelarios y fiscales, por supuesto, y lo más importante, pues evitar eso que no queremos nosotros, a lo que digamos que los clientes lleguen a esas sanciones o multas por incumplimiento o conductas no esperadas. Siguiente, María Alejandra. Y esto, pues digamos que ¿por qué? Por no tener un buen asesoramiento, por no cumplir la norma, ¿sí? Y dentro de nuestra experiencia hay un sinnúmero de casos que llegan, digamos que ya con multas, sanciones, y lo que queremos es que el deber ser es llegar a conocer la norma, esos procedimientos nuevos y demás, porque nos ha tocado desde la otra fase, cuando la autoridad aduanera o la autoridad tributaria pues ha actuado sobre algún bien o servicio. Desde una perspectiva fiscal, digamos que las empresas deben gestionar una compleja red de normas tributarias internacionales, digamos que similar a la normatividad aduanera, enfrentando, digamos que desafíos como el incumplimiento tributario, la correcta aplicación en los precios de mercado, ¿sí? Y esto Giovanni nos hablaba de los precios de mercado, ya sean, digamos que con terceros o con vinculados. Esto quiere decir que, digamos que ya entramos a un mundo de lo que llamamos precios de transferencia y a la repatriación de utilidades. Entonces, bueno, y al mismo tiempo, digamos que hay oportunidades significativas en la planeación fiscal internacional y en la optimización de una carga fiscal, pues ¿a través de qué? A través de incentivos fiscales y estratégicos eficientes sobre las compañías digamos que las compañías puedan aprovechar, como lo que tenemos, los convenios de doble imposición, solicitar esos saldos a favor que muchas veces por temor a la autoridad tributaria a que sean fiscalizados, pues no lo hacemos. Y esto también, digamos que Diego más adelante nos va a contextualizar del tema. El futuro del comercio internacional, por supuesto, digamos que requiere un enfoque estratégico. ¿Y de qué nivel? Comercial, aduanero y fiscal. Y a eso es lo que nosotros los invitamos a que ustedes como empresarios pues le apunten, ¿cierto? Las empresas colombianas, a pesar de su creciente competitividad en el mercado global, pues se enfrentan a una serie de desafíos al expandir siempre sus operaciones internacionales. Y tenemos algunos retos que debemos enfrentar cuando hacemos, por decir, en Colombia, si nos centramos en Colombia, pues estas operaciones de comercio exterior. Entonces, ¿qué tenemos? Siguiente, por favor. Tenemos barreras arancelarias
y no arancelarias, ¿cierto? Entonces, a pesar de que existen tratados de libre comercio, pues aún existen aranceles que encarecen los productos colombianos en ciertos mercados. También tenemos pues esas normativas técnicas, como lo vemos ahora hoy en día con estos decretos 659, pues cada país tiene también sus propios regulaciones técnicas y sanitarias, y esto pues que va a implicarle a las compañías colombianas costosos procesos de adaptación pues para cumplir con esos, digamos que esos requisitos de cada uno de los países. Y aunque no crea, esto afecta terriblemente, digamos que un estado financiero, afecta a la compañía. Seguir el procedimiento o seguir la reglamentación muchas veces se puede ver fácil, pero el hecho de incluir un costo más en ese estado financiero, pues afecta la rentabilidad de la compañía, ¿sí? Restricciones cuantitativas. Algunos países imponen cuotas a la importación de ciertos productos, limitando pues el acceso a las compañías colombianas porque tenemos el problema muchas veces de la tasa de cambio, ¿sí? Entonces tenemos ese impedimento a entrar a esos mercados con nuestros productos. Cargas tributarias elevadas, y esto lo hemos venido viendo durante los últimos años. ¿Por qué? Porque cada vez se nos incrementan pues estas tasas y afectan realmente. Lo que acá afecta es la rentabilidad de la compañía, especialmente a donde la hemos visto y por experiencia digamos que de lo que hacemos nosotros el día a día, el asesoramiento, pues lo conocemos que afectan a esas pequeñas y medianas empresas. ¿Y a dónde va? A la rentabilidad de la compañía, que es lo que debemos cuidar y lo que muchos financieros, muchos contadores, muchos presidentes es lo que buscan, revisar y controlar la rentabilidad en Colombia. Algo importante acá, y es a lo que les mencionaba hace un rato, y es que les tenemos realmente miedo, y es a las fiscalizaciones, auditorías. Las empresas pues están sujetas a fiscalización en todo momento. Desde que hacemos alguna operación internacional o local, pues estamos sujetas a una fiscalización, a una auditoría, y cada vez estamos viendo, digamos que una autoridad tributaria, una autoridad aduanera mucho más estricta, mucho más, digamos que guiadas a hacer auditorías y fiscalizaciones, ya sea por recaudo, ya sea porque queremos un país mucho mejor, menos contrabando. Pensemos en que cada vez tenemos que tener menos irregularidades en nuestros procesos, en nuestras contabilidades. Todo esto, digamos que va de mano a pensar a que no queremos y que no buscamos una fiscalización por parte de las autoridades. Y por último, entonces, para superar todos estos desafíos, todos estos, sabemos que todo esto es un reto, ¿cierto? Y que las empresas colombianas, pues, ¿qué pueden hacer ante esto? Entonces, desde nuestras recomendaciones, nuestra perspectiva, digamos que nuestra experiencia, pues muchas veces es de diversificar sus mercados, ¿sí? Reducir la dependencia de un solo mercado ayuda para nosotros pensar en expandir esos mercados. Fortalecer las marcas, construir marcas sólidas con reconocimiento internacional es de suma importancia hoy en día, con todo, digamos que con todo este crecimiento y evolución que hemos tenido internacionalmente en todas las operaciones de comercio exterior. Importante este crecimiento de marcas, pues, ¿qué ha hecho? Que pensemos las compañías en que debemos invertir en innovación, desarrollar nuevos productos y servicios, y importante que estos pues se vayan a adaptar a las necesidades de los mercados internacionales. Otra parte, financieramente, que hemos visto es buscar financiamiento internacional. ¿Por qué? Porque en Colombia hemos tenido altísimas tasas de interés. Entonces, explorar fuentes de financiamiento en el exterior con sus grupos multinacionales, pues es muy importante, ¿sí? Revisar quiénes somos grupos multinacionales, cómo lo podemos hacer con esas vinculadas para nosotros poder tener ese financiamiento, ese flujo de caja en Colombia para poder hacer esas operaciones a nivel de comercio exterior. Una planeación tributaria, digamos que estratégica. Esa palabra es muy importante que la tengan en cuenta, estratégica, porque digamos que esto va a permitir a las empresas aprovechar esos incentivos, que ya vamos a hablar de esos incentivos, y esas exenciones fiscales, optimizando, digamos que una carga tributaria
y mejorando la rentabilidad. Que finalmente, al hacer una operación de comercio exterior, lo que nosotros como empresarios queremos y buscamos, pues es tener una rentabilidad en la compañía. ¿Sí? Yo puedo hacer operaciones de comercio exterior, pero si no estoy teniendo una rentabilidad, pues no estoy haciendo prácticamente nada, porque son muchos procesos, son muchas actividades que tengo que hacer, tengo que ir a conseguir proveedores, tengo que ir a conseguir el cliente, tengo que hacer demasiado proceso para de pronto decir, no me quedó absolutamente nada de rentabilidad. Entonces son temas importantes ya que debemos tener cuidado y tener presente. Hay algo más que son las estrategias de precios de transferencia, como les decía, cuando somos grupos multinacionales, cuando tenemos diferentes compañías en diferentes jurisdicciones, aprovechemos eso, desarrollar esas políticas sólidas y digamos que bien documentadas, ¿cierto? Pues van a poder ayudar a las empresas multinacionales a cumplir las regulaciones y estoy segura que acá están presentes muchas compañías o personas encargadas de compañías multinacionales y pues esto que nos va a evitar ajustes fiscales significativos teniendo exitosas operaciones de comercio exterior y teniendo en cuenta, digamos que todas las regulaciones y así vamos a evitar esos ajustes, esos gastos fiscales y pues posiblemente fiscalizaciones que nos traigan sanciones. Entonces, en este sentido, digamos que es esencial que las empresas exportadoras, nos vamos a centrar ahora en las empresas exportadoras, pues comprendan las implicaciones fiscales de superaciones internacionales, ¿sí? Que no solamente deben cumplir con las normativas locales, sino que también existen unas normativas internacionales. También que pueden aprovechar diversos beneficios fiscales diseñados para fomentar que es lo que buscamos, la competitividad en Colombia y pues digamos que todo el tema de sostenibilidad, de crecimiento de la compañía y poder llegar a muchos más mercados a nivel internacional. Entre estos beneficios, pues se encuentran los saldos a favor del exportador, la devolución, las devoluciones de impuestos y otros, digamos que incentivos fiscales que muchas empresas desconocen, ¿sí? Pero pues que tiene, si las abordamos, pues pueden tener un impacto positivo en el flujo de caja y en la rentabilidad de la compañía. De esta forma, pues destacamos, digamos que los desafíos como las oportunidades que se presentan para las empresas exportadoras. Y a continuación, entonces, los dejo con Diego, quien nos va a hablar pues de esos aspectos importantes y esas oportunidades que tienen las compañías exportadoras en Colombia. Muchísimas gracias. Bueno, para todos ustedes, muy buenos días. Gracias por la invitación a participar en este espacio. Como lo decía Ana, y para comenzar a concatenar ahí un poco la información, Ana hablaba de financiación internacional, de planeación estratégica y tributaria, y creo que en este sector y en este ámbito comercial de los exportadores hay mucho por desarrollar y tal vez poco se hace en la práctica, porque lo hemos evidenciado desde Gran Thornton y desde la línea que lidera Devoluciones. Entonces, María Alejandra, me colaboras con la siguiente. Dentro de los aspectos fiscales que uno podría pensar en ese relacionamiento comercial, el país siempre se ha visto envuelto en dos aspectos directamente. Uno, la elaboración y desarrollo de los convenios de doble imposición frente al impuesto de renta, tal vez, para tratar de mejorar esa balanza comercial entre lo que es la importación, exportación y ese relacionamiento que yo tengo desde Colombia con los demás países, tratando de desarrollar, obviamente, un mejor país, unos mejores números y apoyar las exportaciones y las importaciones en ese relacionamiento comercial. Voy a tomar una pregunta que está ahí en el chat solo para no dejarla abierta y tal vez porque no es el tema directo de hoy. Alguien preguntaba sobre la presencia económica significativa y tiene que ver, hace poco, en la semana pasada, de hecho, tuvimos un Tax Latam Forum de Grant Thornton, donde se habló del tema, y esto es el mismo desarrollo que nos ha llevado los negocios y las nuevas relaciones comerciales y la nueva tecnología de diversificación de los negocios en esa exportación e importación también de tecnología. Entonces, la presencia económica significativa, para dar respuesta a una de las preguntas que está en el chat, viene desarrollada en la ley, en la última reforma tributaria, ley 2277, y está con aplicación directa más que todo a esos negocios digitales
de aquellas empresas que no tienen una presencia en el país, pero que sí tienen una explotación o un ingreso y un relacionamiento comercial. Entonces hablamos de las plataformas. Entonces, igual si quieres mayor información al respecto, pues al final estarán nuestros contactos y con gusto te podemos ayudar de pronto a ampliar esa información, sobre todo lo relacionado con presencia económica significativa. Entonces, retomando con los convenios vienen desarrollándose en la medida que tenemos relacionamiento con diferentes países. María Alejandra, la siguiente diapositiva, ¿me ayudas por favor? Vemos que Colombia tenemos ya actualmente 15 convenios de doble imposición funcionando, vigentes, porque para llegar a un convenio vigente, pues hay que surtir todo un proceso previamente que puede tardar muchísimos años. Importantes con Japón, Francia, Reino Unido. Hay 5 que ya están en trámite de desarrollo con Países Bajos, Brasil y Luxemburgo. Y la idea tal vez de este gobierno no es desarrollar muchos más, que era una de las preguntas que también estaba por ahí. ¿Qué nos deja este gobierno? Seguramente no va a haber gestión de muchos más convenios en este momento, pero sí sería oportuno aprovechar los que actualmente tenemos para poder diversificar esas operaciones con esos países y aprovechar esas tarifas y esas prebendas que tienen allí en cuanto a las tarifas de retención en la importación de tecnología, aprovechar lo que se habla frente a de pronto lo que mencionaba al principio, Giovanni, el tema de aranceles, mirar y explorar porque esos convenios fueron desarrollados para eso, para mejorar la fluctuación de operaciones tanto de importación como de exportación vistas de nuestro lado, lo que nos compete el día de hoy, para el desarrollo de nuevos negocios. Pero queremos ahondar un poco más en la segunda parte, porque creemos, y como dije al principio, que hay muchísimas compañías que se dedican a la exportación, ya sea de servicios o de material o de inventarios, que no han contemplado dentro de esa planeación tributaria que en Colombia existe un beneficio y es para aquellas empresas exportadoras la devolución de los saldos a favor de IVA. En la siguiente diapositiva ya andamos un poco más ese detalle. Entonces vemos que Colombia da ese beneficio en aras de pretender, como en algunos otros gobiernos, recordemos que tenemos a lo largo de la historia el Plan Vallejo, la creación de las zonas CES, que son las especiales económicas de exportación, los certificados CER, los créditos especiales para exportadores. Hay un beneficio desde el lado tributario y es que estas exportaciones, al estar grabadas con una tarifa de 0% en la generación del IVA, pues todos esos IVA relacionados con el desarrollo de esas operaciones en Colombia son susceptibles de ser devueltos y o compensados con otras deudas tributarias en el país. Pero la mayoría de las compañías, y lo digo porque tengo ya actualmente 2 clientes de este servicio de exportación de servicios, que aducían que nunca lo habían visto, que nunca lo han comentado, que no sabía que existía esta norma acá, y tal vez porque son empresas que vienen, invierten al país, vienen desde el exterior, pero contratan un tercero que no les soporta estos conocimientos. Entonces creo que, como lo mencionaba Ana, dentro de esas posibilidades de financiación, que si bien pueden ser internacionales, también podemos ver esta oportunidad de la recuperación de estos valores de los saldos a favor como una oportunidad de recuperar uno de esos dineros que en algunos casos son muy materiales, verlos como una oportunidad financiera para apalancar o seguir desarrollando empresa y seguir desarrollando las operaciones en Colombia. Esto está creado desde hace, la verdad, muchísimo tiempo y ha ido cambiando, se ha ido actualizando, se ha ido diversificando a medida que el tiempo ha llegado. Antes estos procesos los hacíamos de manera presencial, hoy en día ya se hacen electrónica. Es para hablar un poco y aterrizar un poco de la norma y el desarrollo de cómo esta oportunidad puede ser aprovechada por aquellas compañías exportadoras. Quiero dar unos tips nada más de la norma sin entrar en mucho detalle por temas de tiempo. Esto aplica para todas las empresas que exportan, ya sea, como decía, los bienes que están desarrollados en el artículo 477 o servicios del 481 y en la lista actual es muchísimo. Y en Colombia son demasiadas compañías que hoy en día se dedican a la exportación de servicios. Seguramente a muchos de esos, espero nos estén acompañando el día de hoy y se lleven ese mensaje en la oportunidad de llevar a sus áreas financieras este modelo que puede servirles en la recuperación de estos valores. Más en la siguiente slide vemos que los plazos que tienen las compañías son de 2 años para solicitar estos saldos a favor. Entonces, en la declaración de IVA bimestral, porque recordemos que para los exportadores esto sí es una condición tácita que está en la norma, todos los exportadores presentan una declaración de IVA bimestral. Estas empresas
a partir de que presentan la declaración, tienen 2 años después de ese vencimiento para declarar, para solicitar estos saldos a favor. Entonces, un tiempo muy largo en el cual pueden recuperar sus dineros. Veámoslo desde el punto de vista que los exportadores, si yo soy una compañía simplemente y netamente exportadora en Colombia, ¿qué puedo hacer con estos saldos a favor? Seguirlos acumulando en el impuesto del IVA hasta que esto llegue a un valor material y pueda ser llamativo. Que al final de pronto, producto de los negocios, no se desarrolló la compañía, tuvieron que cerrar y al final estos valores de caja van a quedar retenidos en la autoridad tributaria, en la DIAN, y no voy a poder hacer nada más que o castigarlos o pedirlos, pero también los puedo ver como una oportunidad para compensar deudas. Pues estos impuestos, en la medida que el gobierno desarrolló la normativa, nos sirven para, si tengo otro tipo de deudas nacionales, las retenciones en la fuente, el mismo impuesto de renta, si voy a pagar estos valores que tengo en IVA, los puedo utilizar para financiar o pagar y compensar estas deudas eh, que tengo desde los otros tributos. Entonces vemos que comienza a volverse una herramienta que ya no solo es el recuperar el dinero, sino que lo puedo obtener para el pago de deudas adicionales, ¿sí? O al final, si no tomo una decisión, tendré que castigar los estados financieros y la compañía con estos valores. Esto busca obviamente, y creo que cuando se diseñó, es poder incentivar esa balanza comercial que tienen y darle ese plus entendiendo el negocio y la incentivación a la exportación y dinamismo de la economía. ¿Qué tiene la parte tributaria? Entonces, si yo tengo 2 años para pedirlo, después de que lo solicite y en debida forma, porque esto lleva todo un proceso y un desarrollo normativo, la autoridad tributaria actualmente tiene 50 días para devolverlo después de que yo lo radico en debida forma. Es un plazo que puede verse largo, porque durante ese proceso después de radicado pueden suceder muchas cosas, que te lo inadmitan o que al final te lo admitan. Las inadmisiones pueden ser derivadas por muchas causales, al final voy a dejar unos para que los tengan muy presente en aras de que podamos desde ya o ajustar las saldos a favor que tenemos o verlo como una herramienta de planeación hacia el futuro para las compañías nuevas que se están creando, que se vayan a dedicar a la exportación de servicios y o que puedan ajustar esos tips para que al futuro, si en el corto tiempo deciden tomar la decisión de solicitar estos saldos a favor, no les vaya a jugar una mala pasada a la hora de solicitarlos. Entonces vemos que los plazos están plenamente definidos, son plazos asequibles a cualquier dirección financiera de pedirlos. Y lo que hace la mayoría de las compañías es que los comienzan a imputar, llamémoslo así, en los periodos siguientes porque no conocen o no saben qué hay que hacer o qué pueden hacer. Y hoy en día, en la práctica, los saldos a favor que vemos, hay cifras muy materiales, casi una de las compañías que tengo, un poco más de 800.000 o 900.000 dólares retenidos en esas declaraciones de IVA que pudieran ser oportunidad para seguir invirtiendo en la compañía. ¿Me ayudas, María Alejandra, por favor? Dentro de esto, pues hay otro marco normativo y en el tema de pandemia, por ejemplo, que muchas empresas se vieron abocadas o afectadas por estos cambios y estos encierros que nos hicieron y esta transición que tuvimos que vivir todos los países y en efecto en Colombia. Entonces, desde ese momento también se crearon devoluciones automáticas que hoy en día llamamos. Las devoluciones automáticas fueron diseñadas también en paralelo con el desarrollo de algo que en Colombia tenemos, y es la normativa, el desarrollo y la diversificación electrónica a la que estamos llegando. Recordemos que hoy en día ya convivimos en un ambiente de facturación electrónica, nómina electrónica, documentos soporte de los no obligados, y este año, desde el año 2023, estamos desarrollando todo lo que son los documentos equivalentes electrónicos. Y en las más recientes charlas de la autoridad tributaria, pues ellos tienen un plan a futuro para incorporar ya unas importaciones, y afectaciones a los diferentes sectores en busca de consolidar la información en su sistema y que le permita unas mayores auditorías y un mayor control de esa información tributaria. Entonces vemos que también tenemos acceso a la oportunidad de llegar a algo que llamamos las devoluciones automáticas, pero para ello debo cumplir 2 condiciones y que seguramente muchos de las empresas que pertenecen a este grupo Analdex pueden cumplir fácilmente, porque uno es que el 100% de sus impuestos descontables estén soportados en la facturación electrónica. Y hoy, estando en un ambiente electrónico, creo que la mayoría de no cumplimos con ese requisito. Lo otro es pues el desarrollo, obviamente, de las actividades o la exportación de servicios y de bienes que están listados en los artículos 481 y 477. Y no representar, y está aquí donde va a ser un poquito de hincapié, no representar un riesgo alto. Recordemos que desde hace un par de años el gobierno comenzó a perfilar a los contribuyentes internamente y los comenzó a calificar y a categorizar.
Entonces, esta norma nos habla de no ser considerado como riesgo alto. Muchas personas y contribuyentes dicen, ¿qué es riesgo alto? Y acaba mi segundo mensaje. Riesgo alto puede ser que para la DIAN una compañía exportadora bimestralmente comience a acumular estos saldos y nunca vaya a la autoridad tributaria a solicitarlos. Puede ser una pregunta que la DIAN, a través de un algoritmo sencillo, que sabemos que hoy las fiscalizaciones funcionan con algoritmos, digan, bueno, lísteme cuántas compañías existen que tienen montos superiores a, tenemos un valor 1.000 millones de pesos y que no me los han pedido. ¿Por qué no se los han solicitado a la DIAN? Teniendo el derecho, siendo exportadores y cumpliendo las condiciones. Porque creo que para nadie, y de pronto es ajeno, que nosotros vemos a la DIAN como el coco, no queremos la DIAN cerca, cumplámosle lo básico a la DIAN. Entonces tratamos de evitar esos posibles relacionamientos adicionales con la autoridad tributaria en aras de que no vengan, como decían los contribuyentes, no, yo no quiero que me visite, yo no quiero que me revisen tanto, yo no quiero que vengan aquí a molestarme, yo así estoy bien. Oye, pero tú tienes un saldo a favor de 2.000 millones de pesos. No, 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 pero es que si viene la DIAN, de pronto comienza a molestar, déjelos ahí. Pero al final no se dan cuenta que puede ser una pregunta inversa. Y es la otra parte del espejo. Porque tú como contribuyente, teniendo la oportunidad normativa, como lo acabo de mencionar, teniendo la oportunidad de desarrollo y de capitalizar esos dineros que pueden financiarte en el desarrollo de tus operaciones, no me los has pedido? Puede ser una pregunta inversa. A veces tratamos de evadir a la DIAN, evitar a la DIAN, pero a veces la DIAN puede estar pensándose, ¿por qué no vienes a mí si yo tengo tus dineros retenidos aquí en caja, teniendo la oportunidad de hacerlo? Entonces puede salir un marco de fiscalización donde la DIAN, con esa simple pregunta, vaya a tu compañía y quite y rompa ese esquema que nosotros desde el lado de las compañías tenemos de no quiero a la DIAN cerca. Entonces la invitación es a tratar de romper ese escenario, romper esa pregunta, romper ese ciclo que tenemos y que hemos traído en la mentalidad, porque hoy en día ya con el desarrollo tecnológico, pues tenemos todo electrónico y seguramente las compañías estamos en la capacidad de soportar todos los costos, gastos e IVA descontables que tenemos, todo lo que hemos desarrollado en esas declaraciones de una manera soportada con base en la norma electrónica y con base en las demás normativas. Entonces, tratar de evitar y poder recuperar eso. ¿Por qué? Porque a veces uno de los principales errores es que las compañías imputan estos valores y se vuelve de pronto más dispendioso a la hora que levanten la mano y digan, yo quiero recuperar este valor, cuando han pasado desde el momento uno que llegan y se radican en Colombia hasta el momento que deciden 25, 26 periodos bimestrales, lo cual vuelve un trabajo un poco más denso, viable, pero muy denso de desarrollar. Y lo digo porque en el siguiente slide ya desarrollo un poco el listado de formatos que debería uno diligenciar para poder pretender recuperar estos saldos a favor. Uno se asusta al ver la cantidad de formatos, son un poco más de 18 o 20 formatos que tendría que diligenciar, pero son formatos con información que ya las compañías tienen actualmente. Pues el primero es simplemente una solicitud que hay que hacer de manera formal, que es el 010, pero tenemos, por hablar de algunos puntuales, la relación del 1439, tenemos que diligenciar un listadito como en los medios magnéticos que aún existen y que aún sufrimos como contribuyentes, la relación de los IVA descontables. Es algo que ya tenemos, es algo que conocemos para hacer la declaración de IVA. Entonces, simplemente es plasmarlo en un formato. La relación de los documentos de exportación, pues ya si hice mis operaciones de exportación y todo lo tengo soportado, pues tengo la información, simplemente ponerlas en unos formatos especiales que ha desarrollado la DIAN. Hay compañías que de pronto, aparte de las exportaciones, tienen otras líneas de negocio eh, con IVAs o con la gravabilidad del 19%. Entonces tendrán que hacer, y seguramente lo están haciendo con la presentación de las declaraciones, una figura que en Colombia le llamamos la proporcionalidad o le dicen el prorrateo de esas operaciones para saber qué valor de esos IVAs descontables en los que yo incurro en mis operaciones pues son susceptibles de evolución y qué parte no. Pero entonces son anexos que uno en principio los ve muy densos, pero son fáciles de diligenciar de alguna manera. ¿Qué pasa? Que al retomar el comentario que decía anteriormente, si yo tengo que diligenciar por cada bimestre una serie de formatos que pueden llegar a ser en promedio 10, 12, por lo que la experiencia nos dice, si yo tengo que hacer 26 bimestres, pues ya entonces no son 10, 12, sino estoy hablando de, hagamos la cuenta, un poco más de 100, 180, dependiendo de la cantidad de bimestres que hay que diligenciar. Entonces, la primera invitación es tratemos de romper ese esquema. ¿Por qué? Uno, porque entonces la DIAN me va a comenzar a categorizar como tal vez un riesgo alto, teniendo la oportunidad, no viene a pedirme el dinero y ya es un monto material. Dos, porque a medida que sigo acumulando y no tomo una decisión, o al final si cierro las operaciones, voy a impactar los estados financieros de la compañía teniendo que castigarlos porque no tengo ninguna otra opción. O los pierdo o los solicito al menos en el tema del IVA. ¿Sí? Tres, al
ser un solicitador de saldos a favor recurrente, ya tengo un relacionamiento mucho más frecuente con la DIAN y ese riesgo alto o ese perfilamiento que la DIAN hoy en día funciona y tiene, pues va a ser un riesgo bajo, porque ya la DIAN ha venido, ya me conoce, ya ha visitado mis oficinas, ya sabe que todos los bimestres voy a ir a pedirle 100, 200, 300, el monto que sea, pero ya hay un relacionamiento, entonces ya no voy a estar clasificado en ese potencial riesgo alto susceptible de más bien un posible plan de fiscalización mucho más agresivo. Entonces, esa es una de las invitaciones. Uno, primero, que conociéramos esta información. Dos, que lo viéramos como una oportunidad de planeación financiera hacia las compañías. Y en el último slide que creo que tengo aquí, voy a hablar de algunos tips que decía en ese desarrollo desde lo que nuestra práctica y experiencia desde Gran Torto nos ha invitado a ver. Y es, a veces cuando yo desarrollo estos negocios, soy exportador, en el RUT no tengo esa condición, esa calificación de ser exportador, ¿sí? Y esto es un error que afecta mucho porque cuando yo voy a solicitar esos saldos a favor de la DIAN, lo primero que la DIAN me va a decir es, bueno, aquí hay dos cosas. Tú de norma, si sabías que ibas a ser exportador, ¿por qué no te incluiste en los códigos y actividades dentro del RUT? Que todos sabemos que el RUT es el formato, mejor dicho, donde la DIAN tiene clasificación de todo. Ahí debíamos diligenciar el RUT. Uno cree que no pasa, pero pasa porque una de las compañías que estamos llevando a cabo el caso de la solicitud, encontramos que esa inscripción en el RUT la hizo tiempo después y la DIAN pues está cuestionando este aspecto porque debió ser desde el principio. La oportunidad en los impuestos descontables. Recordemos que pues hay una norma que te dice el artículo 496 que los IVA descontables en los que yo incurro en este momento pues tengo una periodicidad en la cual o una oportunidad para poderlos tomar como descuento como IVA descontable en los periodos siguientes. Sí, esto ha ido cambiando. Hoy en día estamos en 3 bimestres, por ejemplo. Entonces, uno de compañías que en años anteriores, cuando de pronto no estaba tan organizado, cuando hasta ahora llegan, cuando son compañías del exterior que vienen y no conocen la norma, de pronto un gasto que tuvieron en un primer bimestre lo estaban tratando de llevar en el quinto, sexto, y pues son eh, inadmisorios o causales de inadmisión muy frecuentes y o de disminución de ese saldo a favor y de rechazos. Entonces es importante poder validar que hay una norma que me dice cuándo debería llevar a cabo ese, cuándo debería tomarme la oportunidad de descuento. Seguramente hoy en el mundo electrónico va a ser mucho más fácil tener la trazabilidad y va a cerrar un poco el sesgo, pero revisemos esas compañías que hacia atrás tal vez no tenían esa praxis y no estaba tan bien desarrollado, porque en la práctica, como les digo, hoy en día, 2024, vemos compañías que vienen arrastrando saldos desde el 2019 o 20. Entonces, es invitar a revisar esa información a aquellas que todavía no han tomado la decisión. El tema de periodicidades, hay veces que vemos casos donde presentaban una periodicidad cuatrimestral y recordemos, como dije al principio, que taxativamente y normativamente las exportaciones, las compañías exportadoras tienen una periodicidad bimestral. Hay limitantes que a veces ponen a los apoderados o representantes legales desde el documento de Cámara de Comercio. Cuando uno va a la DIAN a solicitar montos tan altos porque los han ido acumulando de 2.000, 3.000 millones, vemos la Cámara de Comercio y el representante legal solo tiene capacidad de actuar en operaciones inferiores a esos montos. Entonces, cuando llega el momento de enfrentarse, uno comienza a hacer el checklist previo para presentar y decir, no, mira, tienes una limitante, entonces hay que ir a la Junta, radicar un acta, emitir un acta, poderla tramitar para poder desarrollar estos procesos de solicitud. Dentro de los últimos tips que tenemos es cuando decidan y tomen una decisión, que para mí creo que es el mensaje que quiero dejar hoy en día, de tomar esto como una herramienta de apalancamiento financiero para las compañías, es en el momento que decidan, pues tomar la decisión de no seguir imputándolos hacia adelante, no trasladar nuevamente esos saldos a favor hacia los bimestres siguientes, sino que en el momento que haga corte, sea que digamos, vamos a hacer un primer corte al sexto bimestre 2023, voy a cortar al último que acabo de presentar, tercer bimestre 2024, tenga la particularidad de avisar, a veces las compañías también tienen tercerizados los servicios, y quien lo desarrolla, quien toma la decisión es el financiero, quien contrata a un tercero, un Gran Torto para desarrollar estas solicitudes, no le comentan o no le informan a quien lleva la contabilidad o un cumplimiento tributario y nos ha pasado en casos que cuando vamos a radicar el proceso ya tenemos todo listo, con corte al tercer bimestre, por ejemplo, 2024, este tercero o esta persona o este proveedor ha llevado nuevamente este saldo a favor al cuarto bimestre y pues ahí nos desbarata todo el plan de acción. Entonces es importante también tener una comunicación directa entre las partes. Y aquí adicional, simplemente un documento que nos piden es tener en cuenta las fechas, porque las vigencias para la hora de tramitar los saldos a favor es importante, unos documentos adicionales,
que nos permita o que le permita a la autoridad tributaria validar información como la bancaria y los históricos de revisor fiscal y representante legal que los emite la Cámara de Comercio. Entonces, son los únicos documentos como adicionales que yo debería tener. Del resto, la información está basada, el desarrollo del diligenciamiento de estos formatos está basado en la información que actualmente ya tengo. Las exportaciones, el listado de los ciudades contables, si yo soy una empresa a la que le hacen retenciones de IVA, pues los certificados que los tenga claramente físicamente o los valores tenga conciliados cuánto debía haberme tomado y demás. Entonces, para cerrar, porque creo que por tiempo ya, no sé, ya me extendió o no, para ir cerrando, la invitación es a que veamos esto como una oportunidad y aunado a todo lo que veíamos desde el principio, como una oportunidad para desarrollar y ver esto como un apalancamiento financiero para evitar tener que buscar esa financiación internacional, para ver esto como un mecanismo de no tener una configuración de riesgo, contribuyente riesgo alto al evitar ir allí a la DIAN a pedir estos valores y saldos a favor. Entonces veamos esto como un mecanismo que tienen acceso todas las compañías de exportación de bienes o servicios, creo que son las que nos acompañan el día de hoy, para poder recuperar esos saldos a favor, no seguir trasladando y procrastinando esa decisión tal vez que hoy en día puedo tener y verlo más bien como un objetivo financiero para el año, de recuperar esos montos o valores que tengo acumulados, de volverme un solicitador de saldos a favor recurrentes, lo cual me va a beneficiar dentro de lo financiero y dentro del perfilamiento tributario que voy a tener en esa nueva condición que hoy en día tiene la oportunidad la Dirección de Impuestos y Aduanas. Ana, yo no sé si al final tú ibas a mencionar algo dentro del cierre de las oportunidades que mencionamos y que Bueno, estamos no. hablando. Sí, de acuerdo, pues que existen demasiadas oportunidades de crecimiento para las empresas. Y acá, digamos que para dar el cierre, hacen una pregunta que me parece muy importante, ¿cierto? Porque pues hablamos de grupos multinacionales, de grandes empresarios, pero también pues tenemos la oportunidad de tener y hemos asesorado a grandes emprendedores, ¿sí? Y acá pues hay que hablar y es si son importantes, muy importantes ellos, porque digamos que todos los emprendedores, todas estas empresas que inician sus actividades, pues son esenciales para el comercio exterior, digamos que, y lo que hemos visto por nuestra experiencia, por su capacidad de innovar. Es mucho más fácil innovar muchas veces en estas empresas emprendedoras que de pronto ya compañías que llevan una trayectoria muy larga. También es muy fácil diversificar pues esa oferta que tienen para temas de exportación y pues esto ayuda también a la competitividad. Yo sé que obviamente hay muchos factores y para todos el tema tributario, todos estos cambios tributarios, todos estos cambios aduaneros, pues vienen siendo un reto y pues a esto tenemos que prestarle atención y estar preparados, ¿sí? Entonces, digamos que para fomentar ese crecimiento empresarial, esos emprendedores, pues es importante y crucial que aprovechen estos incentivos fiscales de los cuales Diego nos hablaba, cumplan con esa normatividad tributaria y aduanera y pues optimicen, sí, que es muy importante, pues sus procesos logísticos y aduaneros que en muchos casos son costosos o que nos llevan a generar tiempos y esos tiempos pues son importantes en los procesos de comercio exterior. Entonces, otro de los temas que pudiésemos decir pueden aprovechar al máximo son las oportunidades que nos da por lo menos considerar la posibilidad de establecerse en una zona franca para beneficiarse de todas esas exenciones y pues reducciones de impuestos que está el abordar y el estar allí en zonas francas. Otra cosa importante es siempre, siempre mantenerse actualizado. El hecho de estar actualizado con todos estos cambios de legislación fiscal para asegurar pues el cumplimiento y lo más importante, evitar esas onerosas sanciones. Lo que dijimos en toda la charla, esa planeación fiscal es demasiado importante para una empresa tanto pequeña como grande, es demasiado importante y es realizar esa adecuada planeación fiscal, digamos que para optimizar esa carga tributaria de la cual ninguna empresa se salva, ¿ya? Importante también pues utilizar los servicios de los agentes aduaneros, eso siempre lo hemos dicho, a veces no es muy fácil decir yo voy a exportar o voy a importar y lo voy a hacer solo, muchas veces los procesos son un poco que tardan tiempo y por eso siempre decimos
es importante y estas personas hacen un trabajo muy importante en esos procesos y procedimientos aduaneros. Otro tema también es aprovechar los TLCs, ¿cierto? Que tenemos con Colombia. Son temas importantes que siempre cuando emprendemos, cuando tenemos esa idea de querer importar o exportar, pues creo que son convenientes poderlos revisar. Vale, Ana, yo retomo ya que acabo de tener la oportunidad de mirar. Hay unas preguntas en el chat que voy a tratar de resolver. Dice que si hay un convenio de doble imposición con Alemania, actualmente sí hay un convenio, pero solo está enmarcado para las empresas de navegación aérea y marítima, o sea, está muy sesgado a ese tipo de actividad o el desarrollo de ese tipo de actividades. Es el único convenio que hay por, por lo que se conoce vigente en Colombia. No hay o no conozco hasta ahora el desarrollo de algún nuevo borrador o convenio de doble imposición que se esté desarrollando con Alemania. Otra pregunta habla de una empresa, dice que trae repuestos, al parecer. Bueno, veo que hay muchos detalles porque habla también de zonas francas, no es usuario aduanero. Tendríamos que revisar algunas condiciones puntuales porque para que seas o puedas aplicar, que es la pregunta final que dice que si puede aplicar a la devolución de IVA, tendríamos que validar si eres exportador o simplemente utilizas esa Colombia como, entiendo yo, como un lugar donde almacenas tu mercancía para poderla enviar tal vez al mercado latinoamericano, pero realmente no eres un exportador visto desde la óptica del registro único tributario para la DIAN. Si esa primera pregunta tal vez que te estoy planteando es negativa, entonces no aplicarías, porque lo importante es ser o cumplir la condición de ser exportador de esos bienes que están en el artículo 477 o servicios del 481. Si esa primera condición de ser exportador no la cumplirías, entonces no podrías aplicar estas devoluciones. Si de pronto hay información que quieras ampliar, te invito a que me contactes y revisamos el caso puntualmente, pueda que haya información que haga cambiar esta decisión al principio. Pues nos invitamos a no ser que tengas algo más, pues a seguirnos en las redes sociales, a escanear nuestro código para descargar los boletines. Nosotros tenemos presencia desde Gran Torton en la región andina central, Costa Caribe, el Pacífico y suroccidente, llanos orientales y Antioquia del eje cafetero. O sea, tenemos presencia en todo el país para poderlos atender en la prestación de los servicios. La invitación, obviamente, si deciden tomar esta opción, pues acá estamos para apoyarlos, asesorarlos en cabeza mía, poderlos acompañar en este proceso de solicitud de devoluciones. Créanme que llevo 2 procesos actuales con compañías que están solicitando montos importantes y están siendo con una viabilidad casi que muy alta para la recuperación de los saldos a favor. Entonces, es una realidad. Esta es la información que creo que les íbamos a dejar para el día de hoy. De mi parte, pues agradecer el tiempo, el espacio y que se hayan conectado, aceptado esta invitación el día de hoy. Pues muchas gracias, Diego. Bueno, Adelante, Diego, Sandra. Giovanni, eh, Ana, muchas gracias de verdad por esta presentación. Aquí se nos queda una pregunta con el tema, Giovanni, de ampliar un poco la información del derecho sobre la mina de acero. Yo creo que, Lina, te estaremos enviando al correo electrónico la información del decreto para que la puedas revisar a detalle. Si tienes alguna duda, pues no te dejes saber. Y hay otra duda adicional. Tienen una máquina de alquiler en una zona franca y facturan por medio de un contrato mensual que deben tener en cuenta para evitar líos tributarios. Perdóname que me desconecté, creo que era para mí la pregunta, pero te vuelvo a aprender. Dame un segundo. Listo. No sé, Giovanni, si quieres hablar algo del acero o lo mandamos por Sí, correo. no, de manera general, antes, mientras llegó preparando su respuesta, de manera general, Ujú. hace 3 meses, el 26 de abril de 2024, el Ministerio de Comercio abrió una investigación para imponer derechos antidumping a lámina lisa galvanizada y teja galvanizada originaria de China. Esta investigación tuvo una primera, pues, ha comenzado durante los anteriores 2 meses y tuvo ya, digamos que una determinación preliminar. Y es que mientras continúa la investigación definitiva, el gobierno colombiano expidió la resolución 204 del 16 de julio, es una resolución de hace 15 días, del 16 de julio de 2024, en donde impone derechos antidumping provisionales para la lámina lisa de un valor del 29.9%, es decir, casi 30%. Este valor va
a aplicarse a lo que venga mientras se termina la investigación antidumping que se continuará durante los próximos meses en el trámite pertinente. Mantendremos entonces pues cuáles serán los derechos antidumping definitivos que se presentarán a este tipo de productos originarios de China. Eso es como lo que les puedo contar, que menciona de manera mucho más detallada la resolución. Gracias, Giovanni. Diego, Ana, no yo sé creo que si para tuviste. responder esa pregunta que me acabas de hacer, la acabo de leer y me quedé un poco corto en el contexto porque habla de una empresa o que simplemente alquilan una máquina en una zona franca y dice que facturamos por medio de un contrato mensual, pero no sé si facturan bajo la condición de persona natural, de una compañía. Y la pregunta es al final, ¿qué debemos tener en cuenta para evitar líos tributarios? Entonces yo creo que hay un aspecto muy importante para poder, pues aquí de pronto darle una mejor respuesta y es, líos tributarios podrías tener de pronto en la forma que estás facturando mediante si eres una empresa o no, si estás pagando los correspondientes tributos o no, habría que revisarlo y validarlo. Con la información que me das, pues no puedo detallar mucho para poderte de pronto hacer una asesoría puntual al caso que me planteas, porque no sé si eres una empresa o no, persona natural, cómo se está llevando a cabo ese contrato que tienes de alquiler de la máquina, si la máquina es tuya o no. Entonces, hay muchas preguntas que a nivel tributario, muchas aristas, que te invito de pronto a que me contactes por temas de tiempo. Si eres una empresa jurídica, por lo que entonces estás constituido, si estás facturando electrónicamente, si estás pagando, si estás o debes pagar y liquidar el impuesto a las ventas, qué tarifa lo estás haciendo, cómo estás llevando tus costos. Líos tributarios puedes tener por muchos aspectos, la presentación, cumplimiento tributario, como también lo mencionó en un momento, hay que tener en cuenta todos esos aspectos para evitar posibles sanciones en el incumplimiento de estas obligaciones a las que nos vemos expuestos. Entonces, si quieres, sí te invito a que de pronto hagamos un contacto y con muchísimo gusto te podemos asesorar a más detalle. Perfecto, Giovanni. Quería también como complementar algo. Efectivamente dice que sí es una empresa jurídica. No, pero yo no quería complementar nada. Ok, ahí te vi, pero bueno. No, entonces no tenemos ya más preguntas. Mil gracias de verdad a todos. Gracias a Gran Thornton, a Naltex, obviamente, por supuesto, Giovanni, mil gracias. De verdad que fue un Convex Talk súper puntual y creo que terminamos puntual y nos da unos tips importantes para tener en cuenta. De verdad que la charla muy buena. Mil gracias a todos por la participación. Muchas gracias. A ti, Sandra, muchas gracias y Analdex. Hasta Buen Muchas día. luego, que gracias. estén muy bien. Hasta luego. Feliz día.